Insisto, yo creo que se merece un análisis serio, porque es importante, porque por lo menos los adjetivos de parte de organizaciones civiles sería un retroceso terrible, sería catastrófico, por ejemplo, desaparecer el INAI y que lo absorba la Secretaría de la Función Pública, pero usted, ministro, hace un análisis mucho más profundo, legal, constitucional. ¿Cuáles son justamente estos malentendidos con la transparencia, ministro? Sí, mira, qué bueno que lo pones en ese contexto, Javier, porque sí creo que empezar a emitir adjetivaciones de un lado u otro, pues creo que simplemente nos enreda. El artículo 6º de nuestra Constitución establece que es un derecho humano de todos los habitantes del territorio nacional tener acceso a la información pública gubernamental de todo el país, absolutamente todo el país. Los derechos humanos, hay que recordar, se ejercen frente o contra todas las autoridades públicas. Entonces, el derecho que se reconoció en el artículo 6º es que yo pueda obtener toda la información. ¿Para qué? Para construir ciudadanía, para construir opinión, para mantenerme informado, para denunciar la corrupción, para combatirla, etcétera. Para efectos de garantizar este derecho humano, se estableció o se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto tiene facultades constitucionales, ojo, para pedirle a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Auditoría Superior de la Federación, al Presidente de la República, a la Administración Pública Federal, al Poder Judicial de la Federación, al INE, al IFE, a todos los órganos constitucionales del país, a todos, desde el punto de vista federal. Y a nivel local tiene también las facultades para revisar las decisiones que los institutos de transparencia de las entidades federativas tomen respecto a la administración pública estatal o municipal. Es decir, el órgano que cierra todo el sistema de transparencia en el país es el INAI. Entonces, su actuación, como acabo de decir, es nacional. Si sucediera, como quiere el presidente, que las funciones del INAI fueran a la Secretaría de la Función Pública, lo que la Secretaría de la Función Pública única y exclusivamente podría hacer es regular los temas de información de las Secretarías de Estado, de los fideicomisos públicos, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal federales. No podría hacer nada más frente a los estados, pero tampoco podría hacer nada frente a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, al INE, la Cámara de Diputados y todos los demás órganos. Entonces, el asunto es muy serio, no en términos de adjetivaciones, como decías tú, sino de funciones, de tener un órgano que podría revisar, vamos a decir así, el 100% de la información, pasarías a tener un órgano, no tengo el dato exacto, esta es una aproximación y es simplemente para que se entienda el ejemplo, a un 10%. Entonces sí, ahí sí habría un problema muy, muy serio que se diera. Ahora, se va a decir, bueno, pues es que la Secretaría de la Función Pública que le pide información a la Secretaría, a la Suprema Corte, pues ahí hay una violación al principio de división de poderes clarísimo. Qué bueno que la Secretaría de la Función Pública le pide información a las entidades federativas, sean los estados o la Ciudad de México. También hay una violación al principio federal. Es decir, no cabe dentro de nuestro orden constitucional que un órgano de la Administración Pública Federal pretenda realizar funciones respecto de todas las autoridades del país, porque se violan dos principios constitucionales esenciales. Ok, a ver, el panorama que pones es de un enredo también y de una complejidad de verdad legal y constitucional. ¿Qué pasaría entonces o qué necesitaría hacer el presidente para ir hacia adelante? Si el presidente dice, estoy decidido a que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública, ¿tendría que hacer una reforma constitucional, ministro? Sí. Primero, qué buena pregunta. Primero, tendría que ser una gran reforma constitucional para desaparecer el INAI del artículo 6º de la Constitución. Hoy el INAI es un órgano que se forma con la actuación de la Cámara de Senadores, que tiene una participación, hay requisitos para designar a las personas, tiene que tener unas trayectorias, e inclusive el presidente de la República tiene intervención en las designaciones. Entonces, tendría que lograr una reforma constitucional. Ya sabemos, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Entonces, esa sería lo primero, una reforma constitucional. Y segundo, creo que le quedaría al presidente, con toda franqueza, un saldo muy triste. ¿Por qué?
porque de tener un órgano que revisa la transparencia de todo el país, lo desaparecería y quedaría un órgano que solo revisaría la transparencia de su administración pública federal. Consecuentemente, no tendríamos un órgano que revisara la transparencia del resto de los poderes federales, del resto de los órganos constitucionales autónomos, ni de las entidades federativas. Sí creo que sería, allí sí, más allá de adjetivaciones, pues si nos gusta o no nos gusta, un retroceso en términos de estos elementos. Y la tercera cuestión, que también habría que hacerse cargo de ella, es que perderías al órgano que tiene a su cargo la protección de un derecho humano, que es el de acceso a la información, de acuerdo con el artículo 6º, y la protección de datos personales, que también es una función del INAI en términos del artículo 16 constitucional. Ahí sí creo que el saldo final sería haber destruido una solución. Ahora, el argumento que se da también me parece que es muy cuestionable, porque se dice, por un lado, gasta mucho el INAI, perfecto, vamos a suponer que eso es cierto, pero todo su personal se va a ir a la Secretaría de la Función Pública. El 90% del presupuesto del INAI es para servidores públicos, consecuentemente el ahorro es cero. Vaya, ahí está. La verdad, admiramos, por supuesto, como siempre, ministro, la claridad y la contundencia. Ahí está, mejor explicado, imposible. Le agradecemos, de verdad, ministro, el análisis, el estar con nosotros y el poner justamente esta discusión en el nivel que se merece. Gracias, ministro, por acompañarnos esta noche. Gracias, Javier. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Buenas noches.